Capítulo 3. La señorita del Quinto. Buenos Aires, 1970 a 1971. Mi llegada a Buenos Aires no estuvo marcada por las fuertes emociones que había imaginado. No faltaron los consabidos abrazos y lagrimones familiares típicos en esas circunstancias, ni los comentarios tuvieron nada de original. Georgito, ¿nunca te han dicho lo parecido que sos a tu padre?, me decía mi buena y neurótica tía Yolanda con los ojos llenos de lágrimas. Ponía mi mejor cara de tonto, muy a tono con el momento, para evitar dar una respuesta. Uno tras otro, trataban de encontrarme similitudes con la familia, aunque fuera con el cuñado de mi abuela. Lógicamente, con el tiempo fuimos perdiendo novedad y la vida fue tomando un ritmo normal. Mi madre, en el nuevo contexto, experimentó cierta mejoría. Nuestra vida se organizó de la manera más pequeño burguesa. Vivíamos en un lindo y pequeño departamento de la calle Charcas. Por el momento, mi familia se hacía cargo de los gastos y mi hermana y yo empezamos a estudiar y a trabajar en un negocio familiar. Supongo que el hecho de no haber sido consultado en ningún momento acerca de los planes que se tenían conmigo y la rebeldía lógica de la adolescencia, provocaron en mí el rechazo sistemático a todo lo que se me proponía. También se me hizo imposible convivir con mi madre y soportar su enfermedad. Así que primero decidí irme a vivir con un tío, y después a casa de un amigo que estudiaba medicina y militaba en el Partido Comunista, un hombre de gran bondad, pero para quien yo no dejaba de ser un objeto de observación por haber sido criado en un país socialista. Ante mi familia, siempre traté de justificar mis actitudes como un rechazo al capitalismo. Argumentos políticos que había escuchado en el seno de la familia me sirvieron en más de una oportunidad. Fue quizás en aquel momento cuando surgió en mí una irreprimible tendencia a la autocompasión. La lectura se convirtió en mi refugio. Leí El lobo estepario, y el carácter solitario del personaje me impresionó profundamente, incluso me identificaba con él. Por las noches deambulaba como un loco por la calle Corrientes, iba de una librería a otra, sentía el tenaz olor a pizza y me dedicaba a observar los diferentes personajes, algunos con aire de conspiradores, otros marginales o provincianos recién llegados que invertían su tiempo en perderlo del modo más barato posible. Me encantaba aquella atmósfera bohemia. Buenos Aires siempre me ha parecido como esas prostitutas viejas que en un momento fueron preciosas, pero que en el transcurso de los años, y de mucho trasnochar, solo les queda el maquillaje, caricaturas grotescas de ellas mismas, que conservan, sin embargo, el encanto de lo que alguna vez fueron. Mentiría si dijera que tenía grandes preocupaciones, cafés, libros y paseos. Así puedo definir ese periodo. Lucía fue lo mejor que me sucedió en esos tiempos. Recuerdo que tenía la costumbre de ir todas las noches a un cafecito que quedaba entre Florida y Corrientes, en el corazón de Buenos Aires. No era particularmente lindo, pero era barato, y sobre el mostrador dejaban una botella de coñac de muy mala calidad, que podía ser consumido gratis. Esa ganga me resultaba muy atractiva. Además, había una victrola con muy buena música, y allí escuchaba With a Little Help from My Friends, adoptando una estudiadísima pose de rufián melancólico y con aires de estar pensando en cosas trascendentales. No sé si alguien lo creería, pero yo estaba convencidísimo. Ya a los 16 años percibía los placeres fundamentalmente por el olfato, quizá debido al tamaño respetable de mi nariz. Un día sentí un agradable y penetrante olor a pachulí, que me embriagó. El perfume emanaba de una bellísima muchacha de pelo castaño, muy revuelto. Tenía el aire despreocupado y unos ojos capaces de hacer perder cualquier batalla al más valiente de los guerreros, vestía una túnica blanca hasta los tobillos. Posiblemente por su túnica me vino a la memoria la imagen de Remedios la Bella perdiéndose entre las sábanas. Habló algo con un flaco mugriento, al que de inmediato odié, y se fue tan rápido como había entrado. Pagué el café, mi única consumición en las casi 4 horas que llevaba allí, y empecé a seguirla a cierta distancia, con la decisión,
frustrada de minuto en minuto, de decirle algo. Tomó la calle Corrientes rumbo al obelisco, se paró delante de una vidriera, yo también me detuve, sin acortar la distancia, volvió a caminar y, después de pasar la avenida 9 de Julio, entró en la lechería El Ramos, un viejo y tradicional boliche con mesas de mármol. Pidió una ginebra. Me senté en la mesa de al lado y pedí un agua mineral, que era lo más barato, me devanaba los sesos buscando cómo podría abordarla, y tan absorto estaba en mis pensamientos seductores que casi se me escapa. Por suerte, para salir tenía que tropezar necesariamente con mi mesa. Fui corriendo detrás de ella. Al llegar a la intersección de Callao se detuvo. Yo me paré como un poste. Con el mayor desparpajo y con cara de pocos amigos, me dijo: ¿Qué haces desde hace más de media hora siguiéndome como un boludo? Si algún automovilista me hubiera mirado, hubiera frenado en seco pensando que mi cara era la luz roja del semáforo. Creo que te conozco, balbucí. Mi respuesta fue tan poco original que se echó a reír. Mi confusión debía de transmitir un aire tan lastimoso, que se enterneció y me invitó a tomar un café. Yo no sabía qué hacer. Ya había gastado en el agua mineral las pocas monedas que tenía para pagar el bus de vuelta a casa. No tengo un mango, le dije con ganas de que la tierra me tragara en ese instante. No importa. Yo pago. Las cosas salían tan bien que parecían estar concertadas por el mismo Dios. Tenía 19 años, estudiaba sociología, pero aquel año no se había matriculado porque quería ir a Brasil. Por mi parte, mintiendo descaradamente, le dije que tenía 18 y que al año siguiente comenzaría mis estudios de historia. No sé cuántas ginebras tomamos ni cuántas horas hablamos, pero sé que fueron muchísimas y lo conversamos todo. Le resultó gracioso que me hubiera criado en Cuba y empezó a llamarme cubanito. Yo solo atinaba a mirar sus ojos castaños, igual que su cabello, pero con unos reflejos rubios que le daban un brillo encantador. Del bar salimos alrededor de las 4 de la mañana. Me ofrecí para acompañarla, vivía en Juncal y Junín, a unas 10 cuadras de donde nos encontrábamos. En un exceso de audacia total le tomé la mano y ella aceptó con naturalidad. Debo confesar que ya a esas alturas estaba completamente enamorado y que soñaba con vivir junto a ella para siempre. Al llegar me preguntó si quería subir a fumar un porro. En mi vida había fumado marihuana, pero sabía de qué se trataba y, por supuesto, con ella quería hacerlo todo. Su departamento era pequeñito y acogedor. En un solo ambiente tenía la cama, un rincón con un montón de almohadones en el piso, sobre ladrillos de cristal, tablas abarrotadas de libros, también un tocadiscos Winco, y en la pared no podía faltar, entre las de otros melenudos cantantes de rock, una foto del Che. Me paralizaba la inexperiencia, y el temor de parecer estúpido me hacía sentir más estúpido aún. Lía uno mientras voy al baño, me dijo alcanzándome una bolsita con hierba y un paquetito de papelillos de liar. No sé si por los nervios o por mi desconocimiento total en la materia, pero me fue imposible liar el porro. La torpeza me avergonzaba, así que puse un disco y me tiré sobre los almohadones, ensayando poses de mayor soltura. Escuchaba correr el agua de la ducha. Cuando salió, tenía el cabello mojado y estaba completamente desnuda, se movía con tanta naturalidad, que ni siquiera llegué a erotizarme de inmediato. Sentada a mi lado, armó el porro con la habilidad de los vaqueros de las películas del oeste. Después de fumar estuvimos largo rato mirándonos a la cara, sonrientes. Extendió la mano y empezó a acariciarme el rostro suavemente, apenas rozándome, como si quisiera reconocerme en la oscuridad. Yo me entregaba con una tranquilidad pasmosa, flotaba. Mi cuerpo despedía un intenso y agradable calor. Yo acariciaba su cuerpo con la mirada, no me sentía para nada inhibido. Me tomó de la mano y me llevó a la cama. Hicimos el amor o, mejor dicho, me hizo el amor, con mucha ternura.
Cuando me desperté, me costó comprender dónde me encontraba. Por suerte la descubrí enseguida, leyendo entre los almohadones. Me di cuenta de que no había sido un sueño. ¿Estás contento?, me preguntó riéndose. ¿Qué podía responder en ese momento? Me sentía Gardel, Jim Morrison, Fidel Castro, Napoleón, todos ellos juntos. De cualquier modo, su pregunta me insinuaba que sabía que era un debutante puro. Me levanté bastante embotado y me senté junto a ella. En un ataque de honestidad le confesé que era la primera vez que hacía el amor, que nunca había fumado marihuana y que en realidad tenía 16 años, mientras ella reía y jugaba con mi pelo llamándome mi cubanito mentiroso. Mis confesiones no la afectaron en lo más mínimo. Así comenzó una de las relaciones más frescas y honestas que he tenido. Lucía se convirtió en mi amante, en mi amiga, en mi costado. Ella tenía relaciones muy conflictivas con sus padres, que era gente de dinero, le facilitaban todo para que viviera cómodamente, pero eran incapaces de transmitirle el menor afecto. La sociología no le interesaba, pero la estudiaba para joder al padre, que, como militar al fin, consideraba esa carrera totalmente innecesaria e izquierdizante. Siempre nos reíamos cuando pensábamos en la cara que pondría si se enteraba de que su hija andaba con el hijo de un guerrillero, criado en Cuba y, para colmo, menor que ella. Nos hicimos tan compinches que no nos separábamos, me enseñaba los secretos del sexo y yo ponía todo mi empeño en ser un buen alumno, nos gustaba hacer el amor en lugares arriesgados, en los parques, en los zaguanes, y éramos capaces de tomar el tren hasta La Plata de madrugada, para amarnos a escondidas del guarda. Fumábamos marihuana en cualquier rincón. Tratábamos de vivir al límite, de provocar, de vivir peligrosamente. Me convertí en un experto en hierba, sabía dónde comprarla, reconocía la calidad por su color, no me dejaba engañar con el precio y descubrí que el flaco mugriento, al que tanto había odiado la primera vez que vi a Lucía, no era más que un contacto para conseguir la hierba. De todos modos, no dejaba de sentir celos ridículos de los tipos que habían estado antes con ella y que yo ni siquiera conocía. Uno de los juegos que más nos gustaba era el de sentarnos, uno frente al otro, con papel y lápiz a escribir las palabras que se nos fueran pasando por la mente para, al final, intercalar las suyas y las mías hasta lograr un texto. El resultado era loquísimo y, por los efectos de la marihuana, nos divertía. Así era nuestra vida, sin otro sentido que el de amarnos y divertirnos. Vivíamos juntos desde hacía 3 meses. Me había instalado en su casa con mi cepillo de dientes y todas mis cosas. Una noche en que, como ella decía, tenía que disfrazarse de señora para ir a cenar con sus padres, sobre todo a buscar el dinero que nos permitía vivir en el placer, aproveché para salir a comprar marihuana. Recorrí varios bares de la calle Corrientes, pero no encontré a ninguno de mis contactos. Tomé el metro en la estación Carlos Pellegrini y bajé en primera junta, buscando un punto donde poder conseguir algo. En un bar viejo y lleno de humo de cigarrillo barato encontré al flaco mugriento. El lugar era tan sucio y decadente como él. Le hice señas y salimos, le compré lo suficiente para 2 o 3 porros, ya que nuestros fondos estaban llegando a su fin y no tenía dinero para más. Había caminado apenas unos 50 metros cuando me detuvieron 2 policías vestidos de civil. Eran de antinarcóticos y, en cuanto encontraron el paquetito que acababa de comprar, me metieron de una patada en el auto y me llevaron a la comisaría. Allí, 2 vigilantes me tomaron casi en volandas y me dejaron en un calabozo, tan tétrico como deben de serlo todos los calabozos del mundo. Lo que más me llamó la atención fueron las desesperadas y disparatadas inscripciones sobre las paredes grises. Aquí sufre, pero calla, un hombre. Mamá, perdóname. Me cago en la cana. Caí por imbécil. Durante varias horas me dejaron allí sin decirme nada. Mi miedo era cada vez mayor. Hacia las 2 de la mañana vinieron a buscarme y me llevaron en presencia del comisario,
era un gordo grasiento con nariz colorada de borracho, que vestía un impecable traje gris que le quedaba corto, por lo que podían vérsele los calcetines estirados dentro de los zapatos brillantes. Durante un rato me dejó de pie en el medio de su oficina, dando vueltas a mi alrededor con cara de perro rabioso. Solo le faltaba que le cayera la baba. Así que el cubanito, ¿no?, dijo dándome el primer cachetazo. Cubanito, pensé. Así me llamaba Lucía. ¿Y cómo podía saberlo aquel gordo hijo de puta? Por mi cabeza pasaban tantas cosas que casi no sentía los golpes que me propinaba. Alguien me había denunciado. Sabía que no era Lucía, estaba seguro. Después de una tormenta de patadas y trompadas que me dieron el comisario y el vigilante, me sentaron en una silla y comenzó el interrogatorio. ¿Quiénes te venden la yerba? ¿Dónde paran tus puntos? ¿Dónde está la minita que siempre anda con vos? Preguntaban atropelladamente, sin siquiera dejarme responder, y, cuando parecía que se habían calmado, intenté decirles que no sabía de qué me hablaban, que el paquetito que me habían encontrado era regalo de un tipo que casi no conocía, y que no sabía de qué minita hablaban porque siempre andaba con una distinta. Nuevamente comenzaron a llover los golpes y las preguntas, y siempre las mismas respuestas. Cuando la operación se hubo repetido varias veces, el vigilante salió y regresó con el flaco mugriento. Verlo plantado delante de mí fue peor que todos los golpes juntos que había recibido, se había derrumbado toda mi historia. De cualquier modo, al verlo allí, pese a comprender que era él quien me había denunciado, sentí cierta compasión pensando que a él también debían de haberle dado duro, pero cuál no sería mi sorpresa cuando lo vi hablar con los otros con naturalidad, incorporarse él también a los interrogatorios y lanzarme algún que otro puñetazo. El muy mal parido era uno de esos traficantes menores que la policía utiliza como colaboradores o como señuelo para detectar, no solo a los compradores, sino a otros contactos que éstos puedan tener. Insistí en que mi único proveedor era el flaco. A Lucía le cambié el nombre y les aseguré que no sabía dónde vivía, que solo nos encontrábamos en los bares de la calle Corrientes. Me devolvieron al calabozo. Me dolía todo el cuerpo y estaba muy cansado, aunque lo más absurdo de la situación es que me sentía afortunado porque no me habían torturado. Vivía en un país tan arbitrario, que los golpes, las humillaciones y el abuso no se consideraban tortura. Lo mío solo había sido un paseíto, una entrada en la policía. Tortura eran las inmersiones hasta la asfixia, la picana eléctrica, las quemaduras y cuanta crueldad se pueda imaginar, métodos que estaban reservados a los presos políticos. Además, yo era menor y en 24 horas debían ponerme a disposición de un juez de menores, aquello limitaba los riesgos. En un patrullero me llevaron al correccional de menores. Apenas se abrieron los enormes portones supe lo que me esperaba. Después de llenar los formularios de rutina, me condujeron a lo que sería mi habitación por el espacio de casi 2 meses, una oscura celda gris, con un colchón en el suelo y una inmunda manta amarilla rota encima. Durante el día la reja permanecía abierta y podía salir al patio, donde podía jugar al fútbol o simplemente caminar y hablar con los otros reclusos. La comida era espantosa, los celadores peores. Las visitas eran los domingos, estaba seguro de que nadie vendría a verme, y sin embargo, un día que estaba sentado en la sala de espera vi aparecer la cabeza calva de mi tío Adolfo, el hermano de mi madre. Al contrario de lo que esperaba, no hubo retos ni me pidió explicaciones, simplemente, y hasta riéndose, dijo que no me preocupara, que había conversado con el juez y sabía que se me acusaba de consumo y no de tráfico, lo que hacía menos grave la situación. Su reacción, un tanto cómplice, me alegró. Adolfo tenía, y tiene, la característica de parecer indiferente, pero cada vez que lo he necesitado he contado con él. Los días se hicieron largos. Mi odio era cada vez más intenso contra ese inmundo lugar. Esperaba con ansiedad la citación del juez, pues sabía que en la primera entrevista me dejarían libre, mientras tanto,
Sostenía una lucha implacable contra una invasión de chinches en mi colchón. Finalmente obtuve la ansiada libertad. Quedé a disposición del juez de menores, quien estableció que debería vivir en la casa de mi madre, aunque lo primero que hice fue ir a casa de Lucía. No la encontré, volví a intentarlo 2 horas más tarde y tampoco. Cuando regresé por tercera vez, me topé en la entrada con la portera. La señorita del quinto se ha marchado a Brasil. Lo dijo mientras pasaba el trapo de piso.